La forma se Noemí sustenta Cabrera. con ingresos tributarios con principios de eficiencia. Quien más puede, más paga. Intervención número 10, asambleísta Noemí Cabrera. Gracias, señor presidente. He escuchado muy detenidamente a los colegas legisladores defender este presupuesto, esta proforma presupuestaria, pero nuestra economía está completamente limitada. Hoy tenemos algunas medidas que tomó el gobierno nacional, como por ejemplo la eliminación de los subsidios al diésel, el aumento del IVA del 13 al 15%, la desvinculación del sector público, aproximadamente 6.000 funcionarios públicos fueron despedidos en lo que va del año. También desarticularon y unificaron ministerios. Sin embargo, la realidad es que no hay obra pública, y este gobierno se ha encargado básicamente de convertirse en la cara nueva de la vieja política, donde prometieron destruir y que hoy en día se han podido visibilizar ciertas situaciones como corrupción dentro de los miembros de sus gabinetes, también prepotencias, autoritarismo y algunas circunstancias que realmente no le hacen bien a la ciudadanía. Nosotros, dentro de esta propuesta, el día de hoy, creo que la Asamblea Nacional tiene una de las inmensas responsabilidades de tratar y dar trámite a esta proforma presupuestaria que sin duda, en números y en cifras, aparentemente ha aumentado el presupuesto de 46.255 millones de dólares con respecto a la proforma del 2025. Sin embargo, dentro de este titular existen debilidades estructurales, riesgos fiscales, pero también contradicciones entre prioridades declaradas y asignaciones efectivas. Yo los he conceptualizado en 5 debilidades importantes dentro de esta proforma, que la vamos a mencionar. Una de esas es el sesgo en la composición al gasto. La proforma del 2026 aumenta partidas de intereses de deuda externa, lo que provoca una reducción en la inversión de gasto ejecutable, ¿verdad? Según el propio análisis de intereses de deuda, aumentan y se consolidan algunos rubros más pesados del gasto público, representando aproximadamente el 5% del Producto Interno Bruto, y que eso impide que exista inversión en obra pública. Otra de las debilidades son las discrepancias entre las retóricas de prioridad social y el plan anual de inversión. Aquí es un dato muy claro: en el año 2025, en la proforma presupuestaria, el presupuesto destinado al plan anual de inversión estaba destinado en 2.501 millones de dólares, con respecto al 2026, que es aproximadamente de 2.181 millones de dólares, lo que implica una reducción de aproximadamente 320 millones de dólares. Esto es preocupante, colegas legisladores, debido a que el plan anual de inversión es la columna vertebral de la inversión y de la construcción de obras públicas, de infraestructura y mantenimiento. Y en ese sentido también nos da a lucir de que no existirán el repotenciamiento en hospitales, en vías, en sectores de energía eléctrica, etcétera. Otra de las tercera debilidad es la concentración del gasto corriente frente a la limitada asignación de inversión. La proforma del 2026 declara aumentos en salud y educación,
cumpliendo la obligación constitucional del incremento del 0.5% del Producto Interno Bruto, según la Constitución de la República. Pero además es importante hacer mención que, de acuerdo a esta proforma, existe una asignación de 13.538.000 a becas en universidades privadas y la reducción de 129 millones de dólares a universidades públicas. Eso nos da a entender que obviamente este gobierno tiene sus prioridades y sus intereses personales en lugar de dar una educación gratuita y de calidad a nuestros jóvenes. También existe un riesgo de subfinanciamiento de las obligaciones sociales y el IES. Eso es lo que mencionaba algunos colegas, que existe un riesgo de que no se alcancen a cubrir algunos recursos como obligaciones sociales y del IES. En este caso, por ejemplo, afiliaciones, pago a jubilaciones, atención por enfermedades, maternidad y coberturas de hijos. Y una de las quintas debilidades es el déficit de transparencia y debilidad en la priorización por resultados. Una proforma cuatrianual que básicamente en números y en cifras aumenta, sin embargo, eso no nos garantiza que sean suficientes para ser ejecutables. Y aquí nos tenemos que hacer algunas preguntas. ¿Qué proyectos tienen factibilidad técnica? ¿Qué porcentaje del PAI son nuevos versus arrastre? Sin evaluaciones, costo-beneficio públicas y sin indicadores de resultados, compañeros legisladores, la asignación es proclive a redistribuciones ad hoc, a menor rendición de cuentas por parte del Ejecutivo. Es decir, el presidente de la República puede destinar los recursos de algunas carteras del Estado y designarlas a otras sin tener la responsabilidad de darle o rendirle cuentas al pueblo ecuatoriano. También he solicitado 5 puntos de recomendaciones, como lo es reorientar el gasto hacia la inversión pública ejecutable, invertir parte del recorte al PAI y priorizar proyectos de impacto social para generar empleo. También es importante la transparencia total. Se deben publicar en las páginas oficiales del Gobierno Nacional matrices, proyectos versus proyecto, donde consten costos, fuentes de financiamiento, cronogramas y estado de avance, para que la Asamblea Nacional y la ciudadanía puedan hacer los procesos de fiscalización. También necesitamos revisar el proyecto del gasto corriente en salud y educación para mover parte de esa inversión en la construcción de infraestructura, que es importante también, y blindar partidas presupuestarias en el IES para evitar que exista un subfinanciamiento y un déficit ahí de liquidez. Un ajuste fiscal progresivo y eficiente. Antes de recortar la inversión es importante hacer una revisión, como por ejemplo evitar pagar pautas, aliados de medios, dar bonos con fines electorales, etc. Y finalizo, queridos colegas legisladores, que un presupuesto no es solo la suma de números, sino es la decisión más importante que tiene el país, que valora lo que quiere construir un gobernante. Gracias. Ha solicitado un punto de información el asambleísta Sergio Peña. Después de la intervención del asambleísta Noemí